Bienvenidas, bienvenidos a este quinto Congreso Internacional de Formación Permanente sobre Feminismo Digital. Soy Amalia Casasmás de la Universidad Complutense de Madrid y quiero agradecer a la organización por toda la infraestructura y por la oportunidad de presentar estos trabajos. Hoy quiero presentarles el título Tejiendo trayectorias entre continentes, que versará sobre experiencias compartidas de mujeres académicas en educación musical a través de plataformas digitales y redes sociales. Bien, pues este trabajo se enmarca en la intersección entre lo que son los estudios de género, lo que es la educación musical y lo que es la cultura digital. Vamos a ver que hacemos un análisis sustentado en tres ejes. El primero de ellos son las desigualdades estructurales que encontramos a nivel sistémico en general en la sociedad y en la estructura educativa. Luego revisamos unas epistemologías feministas que han visto es el reflejo de esas desigualdades estructurales dentro de la música y dentro de lo que es la formación y la educación musical. Y finalmente analizaremos unas tecnologías digitales como mediadoras de los efectos emocionales y de la cohesión entre mujeres. En primer lugar, esas desigualdades estructurales están basadas en que prácticamente el 90% de la población mundial tiene al menos un sesgo contra las mujeres. Hay una desigualdad, obviamente, en el ámbito político, en el acceso a la política, en la distribución económica y también diferencias en salud significativas, que afectan tanto a la salud física como a la psicológica de las mujeres a nivel mundial. Digamos que hay una socialización de género que va mucho más allá de la educación formal, pero que si lo vemos dentro del ámbito de la educación formal, la representación de las mujeres aumenta dentro de la docencia, como ejemplo, siempre que el salario y las condiciones laborales de los docentes sean peores. Y esto es lo que vemos en las pirámides educativas, donde la formación en las primeras etapas, en las de infantil, son mayoritariamente abarcadas por docentes mujeres, mientras que según vamos aumentando el nivel educativo, eh, está mucho más representado por varones. Y esto también en distintos puestos dentro de lo que son cada uno de estos ámbitos. En segundo lugar, las epistemologías feministas lo que han hecho es cuestionar, en primer lugar, esa neutralidad académica. El hecho de que el saber no es neutral, que el género atraviesa su producción y su legitimación, qué es lo que es bueno, qué es lo que es académico, qué es lo que no, está atravesado por ese sesgo. También han hecho una crítica al canon musical. Las pedagogías musicales han ido reproduciendo esas estructuras patriarcales. ¿Cómo se ha hecho? Pues por poner ejemplos, cómo se elegían los instrumentos musicales de niños y de niñas. Son una elección libre, está condicionado por una construcción previa del género, por más o menos la edad de inicio de estudios musicales suele ser en torno a los 7-8 años, pero a los 7-8 años ese género ya está configurado en esas niñas y en esos niños. O, por ejemplo, la elección de determinado tipo de asignaturas consideradas creativas, como la composición, son mucho más accesibles también para los varones que para las mujeres. Ha habido una exclusión simbólica y material de las mujeres en la selección de los programas de concierto, en el tipo de obras y de quién las han compuesto. También han sido marginadas de los espacios de investigación, de docencia de determinado tipo de materias, como decíamos antes, a lo mejor composición, orquestación, dirección de orquesta y de la creación. Y también se ha documentado una sororidad académica, es decir, una serie de alianzas afectivas y políticas frente a estas desigualdades estructurales. Por último, el eje de las tecnologías digitales vistas como mediadoras de redes afectivas y profesionales. Esas tecnologías sabemos que han transformado los modos de producción y de circulación del conocimiento
pero también han transformado las formas de relación entre académicas a nivel transnacional. Se han generado nuevas comunidades de práctica que están desbordando esas estructuras académicas. Esas redes digitales no están funcionando solo como espacios de difusión de la información, sino también como territorios donde se generan, se negocian y se amplifican emociones colectivas. En este trabajo lo que hicimos es preguntar a 8 mujeres académicas en el ámbito de la educación musical de 3 continentes, de América, de Europa y de Asia, que tenían una previa conexión académica, una conexión pues a través de estancias de investigación, a través de congresos, y se les pidió escribir al menos 500 palabras sobre su background. Ese background estaba relacionado con la música, porque todas tienen formación musical, y con experiencias educativas en relación a la música y profesionales, tanto en el ámbito de la interpretación musical como en el ámbito académico. De esta forma recogimos narrativas de incidentes críticos, donde se hizo un análisis categorial y se hizo una producción de factional stories, que son una serie de relatos creados ex profeso a partir de hechos, de facts reales. Son los factional stories, donde quedan desdibujados los relatos reales, pero se construye un nuevo relato que es representativo de esos primeros relatos recogidos. Lo que quiero insistir es que son relatos en primera persona, en relatos en primera y en tercera persona, pero vividos por esas mujeres, y que finalmente se construye un nuevo relato donde su anonimato pueda ser preservado. En los resultados vamos a ver que las plataformas digitales, las PD, producen una circulación de afectos, que son formas de capital simbólico y que pueden activar solidaridades políticas o visibilizar injusticias sociales. ¿Qué es lo que veíamos? Pues que efectivamente el correo electrónico era la vía más usada de transmisión académica, donde se comunicaban estas mujeres y donde se transmitía, digamos, el conocimiento objetivo, ¿no? el conocimiento a trabajar en investigación, pero a la vez encontrábamos otros materiales de conexión, otras fuentes de conexión, como era el WhatsApp, tanto escrito como en audios. ¿Por qué? Porque los relatos, cuando están en audio, te permiten también extraer el contexto o digamos, la emoción con que está compartido ese relato, ¿no? Algo muy sorprendente es que pidiéndoles en principio un mínimo de 500 palabras, lo que esas mujeres llegaban a escribir eran en torno a 3.000 palabras, como a modo de desahogo, ¿no? Es como por fin alguien quiere escuchar o le importa escuchar este tipo de relato. Incluso cosas que a lo mejor no habían puesto en conciencia, no habían explicitado durante un montón de años, y que en el momento en que se les pregunta si quieren escribir algo sobre esto, ven que de repente les viene todo ese tipo de recuerdos. Y eso también ha sido posibilitado a través de esas plataformas digitales, como hayan podido ser Twitter, Facebook o Instagram, que permitían darle contexto, porque la primera aproximación es más científica o académica, pero luego hay un seguimiento también de las redes sociales, y eso también permite contextualizar en qué ámbito ideológico y afectivo está esa mujer estableciendo esas redes, ¿no? Y lo que encontrábamos fueron unas emociones compartidas como la indignación, como la empatía, pero también la esperanza del cambio, el que se veía detrás de relatos muy duros cómo había un mensaje de esperanza, de formación, de cambio hacia las nuevas generaciones. Actúan como tecnologías de conexión que permiten articular esas subjetividades políticas emergentes. Y además esas interacciones digitales dieron lugar a una afectividad en red que entrelazaba la emocionalidad y el compromiso político en esos contextos de colaboración virtual. Como conclusiones, y finalmente nuestras conclusiones coinciden con el networked affect
donde vemos que efectivamente los afectos circulan, se amplifican y se polarizan en esos espacios digitales. En el contexto del activismo feminista, estos afectos pueden ser tanto habilitadores de agencia colectiva, pero también reproductores de ansiedad, de vigilancia o burnout, especialmente cuando has tomado conciencia de determinado tipo de violencias estructurales, simbólicas, y comienzas a verlo en otras mujeres, incluso cuando ellas aún no han tomado conciencia de ello. Vemos que este trabajo tiene una resonancia con esas narrativas colectivas como el Me Too, por ejemplo, pero es verdad que también exponen a las activistas a oleadas de violencia simbólica y emocional. Por eso vemos que en este caso y en el ámbito académico, todavía estas conexiones, esta afectividad compartida está en un ámbito, digamos, como muy de estructuras íntimas o de publicaciones muy cuidadosas, entendiendo que hay cierto miedo a las represalias. Como dice Carstensen, hay una ambivalencia del feminismo digital, es decir, una oscilación entre esa celebración del empoderamiento individual, pero también una denuncia colectiva de esas violencias estructurales, es decir, una ambivalencia entre lo íntimo y lo político, entre el testimonio personal y la crítica sistémica, que se ve mediada por los formatos emocionales que privilegian las redes que hemos comentado, con una visibilidad, una inmediatez y una brevedad. Con esto termino la presentación. De nuevo, mi agradecimiento al Congreso Internacional de Feminismo Digital y espero emplazarnos en breve para seguir discutiendo todos estos temas apasionantes. Muchas gracias.